Descubriendo. Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Y a partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por este camino de la real esencia de la verdad. En Descubriendo, este programa investigativo, se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Todos los viernes a partir de las 8 de la noche, hora de Colombia, transmitimos esta señal a través del canal de videos de Descubriendo en YouTube y también a través de Radio Cultural Planeta Conciencia. La mesa del programa, integrada por Salim Hasir, Juan Manuel Pombo, en la producción Trinidad Ortiz y también en los controles y cámaras Santiago Barrios. Sean todos bienvenidos a este tema que vamos a tocar con ustedes, denominado la naciente era acuariana. Un saludo para Juan Manuel, bienvenido Juan Manuel. Hola Neil, un saludo para ti, para Salim, dándole la bienvenida también a Salim en este 2021 a la mesa Descubriendo, y por supuesto a todos ustedes que ya están en sintonía. Sabemos que estaban esperando este programa porque desde el programa pasado, Neil, lo estábamos anunciando. Promete ser un programa bastante interesante. Tenemos una investigación bastante amplia en el tema y vamos a estarla comparando con otras para que tome forma y le podamos sacar, como siempre, unas herramientas que nos ayuden en todo este proceso de transformación. Gracias, Juan. También ha regresado con nosotros ya nuestro compañero Salim. Hola, Salim, bienvenido. Hola, Neil. Hola, Juan. Un saludo a todos los oyentes. Nuevamente por aquí en este año que comienza y con un tema que, bueno, para nosotros es muy importante tocar porque, bueno, tiene que ver con todos estos acontecimientos que muchas veces hablamos aquí, temas proféticos, temas del universo. Y bueno, estaremos hablando sobre las eras, más específicamente de la era acuariana. Y bueno, esperemos que este tema sea de agrado para ustedes, así que sean todos bienvenidos. Bien, ya estamos listos. Vamos a saludar inicialmente a Enrique Quique, saludos desde Lima. También está con nosotros Carolina Gómez, saludos desde Phoenix, Arizona. Jairo Porras, buenas noches desde los Estados Unidos. Gloria Sánchez está con nosotros. María Linares. Para todos ustedes, un fuerte abrazo de bienvenida aquí a Descubriendo. Bien, y en el programa anterior, el programa que comenzamos a desarrollar dedicado a la historia no contada de los tres Reyes Magos, de los Reyes Magos, nos topamos con una parte de la investigación muy interesante que, bueno, nos llamó a ampliarla, y para eso entonces se ha creado este programa en el día de hoy, con relación a la era acuariana. Se conoce en el mundo del esoterismo, en el mundo de la nueva era, en el mundo de la búsqueda, ¿no?, de que vamos entrando a una era caracterizada por el conocimiento, la interpretación, la sabiduría, una época de paz, una época pletórica. Y a este tiempo se le conoce así, como la era acuariana. La mesa de trabajo de Descubriendo quiere tomar esa información, quiere tomar ese conocimiento e investigarlo y verlo de una manera pues clara, directa, quitándole de pronto cualquier misticismo o conocimiento esotérico, para ver qué verdades podemos extraer de allí y podemos aprovechar en este camino de ascenso y de búsqueda. Así que bienvenidos todos, gracias. Vamos a empezar entonces con las definiciones. Sabemos que en el programa iniciamos siempre con las definiciones que encontramos muy fácilmente. Empecemos entonces buscando de qué se trata el tema de la era acuariana. Precisamente, Neil, Salim y amigos, la era de Acuario es una de las 12 supuestas eras astrológicas o zodiacales definida por el concepto del gran año o siglo equinoccial, determinado a su vez por el fenómeno astronómico de la precesión de los equinoccios y conocido también como el año platónico.
La era de Acuario es un término astrológico que indica la edad astrológica actual o futura dependiendo del método de cálculo. Algunas personas que se autodefinen como astrólogos sostienen que una era astrológica es un producto del lento movimiento de precesión de la Tierra que dura 2160 años. En promedio, 26.000 años de precesión, 12 signos del zodiaco, lo que da este valor, ¿no? Este tiempo. ¿Qué más le podemos agregar a Salim a esta definición inicial del tema de la era acuariana, que es el tema que nos atañe en el día de hoy? Sí, bueno, personajes como Rudolf Steiner, Paul Lecour, Guy Ballard y Max Heidel fueron de los primeros en ir dándole forma al concepto a principios del siglo XX. La corriente de la nueva era, que comenzó en el siglo pasado de una forma pues ya más fuerte, se ha gestado desde entonces, pasando a ser eje de diferentes grupos revolucionarios con el objetivo de transmitir el amor incondicional, la paz entre las masas y el amor por nuestro planeta y su naturaleza. Hoy en día, además de los astrólogos que están mucho más sumergidos en este tema, la era de Acuario ha entrado a formar parte de otras tendencias espirituales como el yoga y también el Reiki. Hay que distinguir entre mes, signo y era astrológica de Acuario y constelación zodiacal de Acuario, que tiene su diferencia, ¿no? Cuando hablamos de era es un tiempo específico, y también, bueno, está la constelación de Acuario, que obviamente saca su nombre la era de esta misma constelación. El primer día del mes astrológico de Acuario es el primero de Acuario. El Sol estaría en su tercer día ante la constelación de Capricornio. El día 22 de enero del calendario gregoriano es cuando a la constelación de Acuario el Sol entra en ella en el día 16 de febrero, que corresponde al día 27 del mes signo de Acuario, así que el signo de Acuario solo coincide con la constelación durante los últimos 3 días del mes astrológico. Esto en cuanto a la astrología. Ahorita vamos a hablar de cuáles son estas dos visiones, la visión astronómica y la visión astrológica de estos eventos, que si bien coinciden en algunas cosas, también distan mucho en otras. Y de ahí se derivan ciertas corrientes, por un lado científicas, que desechan conocimientos espirituales o un poco más energéticos que se contemplan en la astrología, y que bueno, también ha dado para crear todo este tipo de corrientes del siglo pasado. Claro, otra de las condiciones que se busca entender dentro de la era de Acuario es su inicio, ¿no? Al ser una era, un tiempo, se intenta calcular cuándo se inicia. ¿Qué se dice o cuáles son las versiones de quienes dicen que inicia la era acuariana, Juan? Sí, así es, y también según los cálculos de diferentes astrólogos, las fechas más probables para entrar a la era de Acuario podrían ser el año 2638, esto lo dice la científica Elsa Glover, o también hay otra teoría de Heindel que dice que en el 2658 o en el 2080, aunque muchos piensan que el cambio de era ya tuvo lugar a mediados del siglo XX, como Onward el 4 de febrero de 1962. Los grandes mensajes, está escrito en ese libro, Los grandes mensajes, de la editorial Diana. Algunas de estas fechas son relativamente cercanas entre sí, teniendo en cuenta que provienen de un cálculo sobre algo que según la astrología ya está sucediendo. Bien, entonces, de acuerdo a lo que tú nos compartes, Juan, no hay un acuerdo, ¿no? En el cálculo de inicio de la era acuariana. Hay unos que dice que será en 2600, 2658, 2080, incluso algunos se atreven a decir que inició en febrero de 1962. Y uno de los objetivos también del programa, amigos Descubriendo, es, bueno, si bien no calcular, entender a través de señales, conocimientos e incluso profecías, cuándo podría empezar esta era acuariana. Para eso vamos a cruzar información de otras fuentes que nos permitan ubicarnos. Ahorita Salim nos dijo algo muy importante dentro de la comprensión de este tema, y es que este tema se puede abordar desde dos puntos de vista, que a veces
se unen, pero en otros se distancian. La astronomía y la astrología, porque cuando hablamos de la era acuariana, estamos hablando de astrología fundamentalmente, de acuerdo a la visión que se tiene en el mundo esotérico. Pero también la astronomía, que es el estudio del movimiento de los astros, entre ellos planetas, cometas, soles, estrellas, buscan entender la dinámica de movimiento y lo que ocurre en esa dinámica de movimientos. Entonces, ¿cuál es la explicación dentro de la astronomía de lo que es las eras de los 12 signos zodiacales y cuál es la explicación que dan dentro del mundo de la astrología? Empecemos entonces con el primer aspecto, el aspecto astronómico. Aquí tenemos que hablar que los científicos han entendido que la inclinación del eje de la Tierra, el movimiento de traslación y el movimiento de rotación generan asimismo un movimiento que se llama de precesión, la precesión de los equinoccios. Y aquí traímos una especie de bolita de icopor para intentar graficar esta parte del programa. Supongamos que este es el planeta Tierra y esto que está atravesando esta pelotita es el eje. El eje del planeta Tierra no es estático, se mueve, tiene un movimiento de rotación, recuerden, y un movimiento de traslación alrededor del Sol. Pero igualmente tiene un movimiento que se le conoce como precesión, que es este movimiento que se va haciendo así, que si nosotros observamos la parte de arriba del eje de la Tierra, entonces notamos que describe un círculo en la parte superior. Recuerden, va girando así, pero además de hacer así, va girando así. ¿De acuerdo? Entonces, este movimiento va dejando un círculo y ese círculo se le llama, además del movimiento de precesión, el año platónico. Este giro de precesión tarda aproximadamente 25.800 años nuestros. 25.800 años. De tal manera que este año platónico, conformado por, entre comillas, 12 meses, cada uno de esos meses dura 2.160 años. Así explica entonces que en el momento en que nosotros estamos haciendo este movimiento de precesión, vamos observando en la bóveda celeste, y le pido a Trinidad que nos coloque esa imagen que aparece en la bóveda celeste y se grafica el movimiento de precesión, vamos viendo las constelaciones. Es decir, que desde el punto de vista o de la óptica del humano terrestre, el movimiento de precesión nos permite a nosotros observar constelaciones distintas cada 2160 años. En este momento, aparentemente, de acuerdo al cálculo, estamos observando en ese movimiento de precesión, estamos dirigiendo nuestro punto de vista hacia Piscis. Ahora, cuando hablamos de constelaciones, recuerden que las constelaciones son conjunto de soles o de estrellas y que tienen su nombre porque nosotros los seres humanos las hemos, digamos, unido de tal forma que parecen asemejamos a símbolos. Por ejemplo, Piscis. Entonces, la agrupación o el conjunto de esas estrellas conforman una constelación que para nosotros tiene un nombre. ¿De acuerdo? Entonces, es importante también conocer que vamos a colocar este bombillo aquí. Este es el Sol, ¿no? Este es nuestro Sol y este es nuestro planeta. Recuerden que hacemos el movimiento de rotación, el movimiento de la precesión de los equinoccios y el movimiento de traslación. Sin embargo, para la astronomía, este Sol tiene un solo movimiento de rotación, pero alrededor de la traslación. Alrededor de la galaxia, del centro de la galaxia, solamente. No tiene otro tipo de movimientos. Dicen ellos que este movimiento de traslación del sistema solar nuestro alrededor del centro de la galaxia dura aproximadamente 225 millones de años. 225 millones de años. Pero hay otras fuentes de información que nos dicen que este Sol, con el sistema solar, gira además, o antes de girar alrededor del Sol central de la galaxia, gira alrededor de un Sol central o de un mundo sistémico o de sistemas solares, y ese Sol se llama Alción. Pero eso a nivel
astronómico, ojo, astronómico, no se contempla. Eso lo enseñaron culturas muy antiguas, entre ellas los mayas, que sí hablaban de este giro, muchachos. Sí, o sea que nuestro Sol, para, digamos, hacer un resumen de lo que estás explicando, primero el planeta, ¿no? Permíteme aquí, creo que no sé, aquí. Ahí, gracias. Primero el planeta tiene tres movimientos, la traslación, la rotación y la precesión. La precesión. Movimientos que describen ese, digamos, ese proceso donde la Tierra da el giro completo al sistema solar o al Sol, más bien alrededor del Sol. Y eso dice la astronomía, que más específicamente en el de precesión va marcando lo que vamos viendo en la bóveda celeste. Eso es importante, solo lo que vamos viendo. Solo lo que vemos. Fijos aquí en el planeta. En nuestro movimiento alrededor de nuestro sistema solar. Y bueno, y que además de ese movimiento, también todo nuestro sistema solar, los planetas y el Sol giran, se van moviendo, van viajando por el espacio, pero alrededor de la galaxia. Es decir, es un giro espiralado, pero solamente alrededor de la galaxia. Sin embargo, en otras fuentes, como tú decías, se contempla que además de ese movimiento, porque es real, nuestro sistema solar sí va girando alrededor del centro de la galaxia, pero a su vez, en ese giro, va moviéndose alrededor de un Sol mayor llamado Alción, así le llamaban los mayas. Es decir que nuestro Sol, al igual que nuestro planeta, cumple un movimiento de traslación alrededor de un Sol central llamado Alción, y a su vez viaja en ese cúmulo de estrellas de sistemas solares llamado mundo sistémico, van viajando juntos alrededor del centro de la galaxia. Claro. Entonces, los mayas nos dijeron que el giro del planeta Tierra, de nuestro sistema solar alrededor de Alción dura aproximadamente 26.000 años. Casualmente, el mismo tiempo que dice la astronomía que dura el giro de precesión del eje del planeta Tierra. Claro. Es la forma en que ellos explican, la astronomía, la forma en que nosotros vamos viendo las constelaciones y cómo va cambiando la bóveda celeste en un tiempo de 26.000 años. Entonces tenemos la bóveda celeste, imagínenlo aquí arriba de mí, del mundito, del planeta. Recuerden el movimiento de precesión y aquí está la bóveda celeste, ¿no? Esta es la explicación astronómica científica. Entonces, este movimiento que dura 26.000 años, y la bóveda aquí nos va a colocar, si estamos desde este hemisferio norte, nos va a hacer ver una parte, por ejemplo, la constelación que esté aquí, la de Tauro. Entonces, en este momento, la voy a ver, y si giro acá, voy a ver otra acá, y si giro aquí, voy a ver otra acá, y si giro aquí, voy a ver otra acá. Entonces, solo se contempla por el movimiento propio de precesión, nada más, y es una observación terrestre hacia las constelaciones. Hay algo que también nosotros debemos analizarnos, y es que de acuerdo a ese movimiento que está observando, en este caso el planeta, no solamente se observa, sino que también hay un movimiento utilizado mucho por la nueva era, que es la carta astral o la carta natal, que define, según el Sol y la posición en la que esté, define también características del ser humano, de acuerdo a la posición en la que el planeta se vaya encontrando. Entonces ya no solamente es una observación que nosotros tenemos de las constelaciones, sino también una incidencia de esas constelaciones en nuestras vidas. Bien, y eso entonces, es importante. Desde el punto de vista de la astrología, ya acabamos de explicar de la astronomía, nuestro compañero Juan hace la introducción de la astrología, y ahí tenemos una definición de acuerdo a la astrología de lo que es una era. Le pido a Trinidad que nos coloque esa imagen donde están esos escritos, o ese escrito de lo que es una era. Allí se explica dentro de la astrología, es que nuestro sistema solar hace un giro adicional que no se conoce en la astronomía alrededor de Alción. Es un movimiento de traslación de todo el sistema alrededor de Alción, un sol central y mayor. Pero no lo hace solo, lo hace con otro conjunto de sistemas solares. Ese sistema de sistemas solares se le llama mundo sistémico. Nosotros, de acuerdo a este conocimiento astrológico y ancestral también maya, se dice que es el de las Pléyades, el mundo sistémico de las Pléyades y su sol central, Alción. Nuestro sistema gira alrededor de Alción. Entonces, para la astrología es diferente. El giro completo de nuestro sistema solar alrededor de ese sol central tarda
los mismos 26.000 años que dicen los astrónomos sobre el movimiento de precesión. Precesión, sí. Esos movimientos tardan o son divididos en 12 tiempos o en 12 momentos, que son los momentos por cuando vamos pasando por la incidencia de esas constelaciones. Vea la diferencia. Para la astronomía simplemente somos observadores de las constelaciones de acuerdo al movimiento de precesión, pero para la astrología nosotros llegamos a esas zonas de acuerdo al movimiento. Nos acercamos, de acuerdo al movimiento nos acercamos. Nos acercamos de acuerdo al movimiento de traslación del sistema alrededor de Alción. Entonces estamos más cerca, por ejemplo, a la constelación de Piscis, y a esa era se le llama la era pisciana. Antes estuvimos en la era de Aries. Entonces, luego de la de Piscis, vamos circulando alrededor de Alción y nos vamos acercando a otro Acuario. A Acuario, que es la era de la que estamos hablando. Entonces, fíjense que es un tema bastante apasionante porque se cruzan o a veces se enfrentan dos ciencias, bueno, una considerada ciencia y otra no tanto. Una es la astronomía y la otra es la astrología. Claro que los astrólogos van a defender que es una ciencia, porque claro. Es una ciencia milenaria. Yo creo que primero fue la astrología que la astronomía. Que la astronomía. La astronomía se basa mucho en la tecnología que fue... Sí, las observaciones que se han ido dando y todo esto. Antes era conocimientos y bueno, lo que se podía observar con el conocimiento ancestral. De ahí nace la primitiva astrología y luego ya la astronomía entró a explicar muchos fenómenos que la astrología decía y que bueno, entró la ciencia a decir no es por esto místico o espiritualista, sino que simplemente son movimientos basados en el giro de la Tierra. Es decir, intentaron darle una explicación lógica, muy válida, porque la astronomía nos ayuda a entender muchísimas cosas, pero hay ciertas cosas que el conocimiento ancestral, digamos, nos enseña con mayor lógica de lo que la ciencia ha explicado. Por supuesto. Entonces, ahora cabe destacar algo, ¿no? La astronomía también enseña que a partir de la parte de ese giro alrededor del Sol central Alción, vamos circulando, eso va a generar una incidencia sobre nosotros, porque recuerden que la astronomía es aquella ciencia que va a analizar la incidencia de los astros sobre la vida terrestre. La astronomía no hace eso, simplemente observa, analiza los movimientos y las características y condiciones de los astros. La astrología estudia la incidencia. Y ellos enseñan que cuando estamos en la zona de incidencia sobre una constelación, en este caso sea Piscis y Acuario, ocurren situaciones especiales para nosotros los seres humanos. La era pisciana, bueno, fue esa era caracterizada, según lo que se ha estudiado, por el cristianismo. Se dice que inició un poquito antes del nacimiento de Jesús, o mejor, por allí por el nacimiento del Imperio Romano. Ahí se dice que empezó, o se cree que se empezó la era pisciana, y que tardaría 2160 años, que según los cálculos de algunos, está, bueno, pronta a terminar y pronta a iniciar la siguiente, que es la acuariana. Esta acuariana también tendría una incidencia un tanto distinta para los seres humanos del planeta Tierra. Y así como la anterior dejó una condición del mensaje de Jesús para la mayoría de los seres humanos, no para todos, desde el punto de vista de la era acuariana también ocurrirá un proceso. Y ese proceso se le conoce como un proceso de espiritualidad, de conocimiento, de sabiduría y también de interpretación. Ahora bien, esas dos eras y esas dos condiciones, lamentablemente, la astrología ha sufrido también de la mezcla de información esotérica, de conocimientos ocultistas, que por ejemplo han dicho que cada era tiene, además de esa incidencia, tiene unos regentes, un querubín y un serafín. Un querubín y un serafín, y además de esa jerarquía ascendían a algún tipo de mensajero para abrir o enseñar dentro de esa era. Y aquí se le ha introducido muchos elementos, como les decía, místicos y esotéricos a este tema de las eras, Salim. Sí, como pasa siempre en la era de Piscis, se dice que el mensajero fue Jesús, precisamente por el mensaje del cristianismo que tenía como símbolo, uno de sus símbolos más significativos es el pez. La era de Piscis, el pez. Y eso marcó, digamos, dentro de los conocimientos y mensajes que llegaron en ese tiempo,
la era de Piscis. Para la era de Acuario, bueno, se dice que será otro conocimiento, vendrán nuevos mensajeros a enseñar, se abrirá ese nuevo tiempo y la humanidad vivirá un proceso de transformación. Eso tiene una mezcla de verdades con otros conocimientos no tan ciertos, espiritualoides, que lo que hacen es fomentar corrientes místicas alrededor de estos eventos. De ahí las fechas que se han dado en el siglo pasado, de que bueno, la era comenzó en 1962, por ejemplo. Entonces, en esas fechas que para ellos son especiales, se hacen rituales, se hacen, digamos, reuniones, o se crean grupos místicos para recibir ese nuevo tiempo. Sin embargo, cuando analizamos los conocimientos ancestrales, no bajo el misticismo, sino bajo la lógica y la interpretación real de lo que nos quisieron enseñar, incluso profecías que hablaban de ese nuevo tiempo, podemos entender que cuando se habla de eras, que son periodos de tiempo que determinan situaciones y cambios, porque no solamente hay eras de estas astrológicas o astronómicas, también hay eras terrestres, también, bueno, hay eras solares, es decir, hay distintos tiempos. Y todo esto lo que nos indica es que es el final de un proceso, de un tiempo, de unas condiciones anteriores que dejan de ser para venir nuevas, ¿no? Tanto físicas como mentales y espirituales. Pero la ciencia se queda solo con las físicas, con lo que se puede ver, y la astrología solamente con las espiritualistas, porque no podemos decir que son espirituales en sí, porque hay una manipulación allí, pero también hay mentales. Entonces todo eso ha sufrido mezclas, como Ney lo decía, y lo que se ha generado es todo un movimiento que se llama desde el siglo pasado la New Age, o la nueva era. Y la nueva era básicamente es el nuevo tiempo. Nosotros aquí hemos hablado muchas veces del nuevo tiempo, no basado en lo que enseña la nueva era, sino basado en el documento profético. La nueva era está fundamentada en la llegada de la era de acuariana, la era, sí, el nuevo tiempo, exacto. Nuevo tiempo. Entonces decimos, la nueva era como filosofía fundamenta su inicio con lo que se conoce como el nuevo tiempo, pero como filosofía se le agregan elementos distractores y falsos que retrasan realmente o desvían lo que es como conocimiento real el nuevo tiempo. Porque recuerden que los mayas hablaron de un nuevo tiempo, y le pediría a Trinidad que nos coloque esa imagen donde los mayas nos hablan de la cuenta que ellos les enseñaron o que calcularon. Puede ser que les enseñaron visitas extraterrestres o que ellos fueron capaces de calcular con ciencia que tenían en su momento. Ciencia astronómica y ciencia astrológica unida. Es decir, que los mayas nos enseñaron que eran astrónomos, pero también eran astrólogos. Podían entender el movimiento de los planetas, de los sistemas, de las estrellas, pero también podían entender la incidencia que tienen estos en la vida de los seres humanos. Cosa que no tiene la astronomía moderna. Sí, es sencillo. Por ejemplo, cuando entendemos que es un astro, el Sol es un astro y el Sol tiene incidencia sobre el planeta Tierra. Eso es fácilmente comprobable. La Luna la tiene, los planetas más cercanos la tienen, empezando por la fuerza gravitacional, como llama la ciencia. Es algo que la ciencia ha podido comprobar. Pero así como tienen incidencia los astros cercanos, también tienen incidencia las estrellas y constelaciones más lejanas. Con el solo hecho de poder ver la luz que llega de esos lugares hasta nosotros, ya está llegando información a nivel fotónico, pero también se manifiestan otro tipo de energía. Entonces, la astrología contempla eso, pero bueno, ahí se mezcla con unas situaciones místicas que desvirtúan la verdadera esencia de lo que es la influencia de todo el universo que nos rodea al planeta Tierra. Bien, entonces, en la gráfica que nos colocó Trinidad, donde vemos la cuenta maya, ellos sabían que el giro, igualmente los mayas sabían que nuestro sistema solar gira también alrededor de Alción, y ese giro igual tarda 26.000 años de acuerdo a esta cuenta. La división que ellos hacen no es de 12 tiempos, sino de 5 tiempos. Dividiendo 26 por 5, son 5.125 años. Para ellos, estamos saliendo de la noche galáctica. Significa que entramos a un tiempo en el que las radiaciones del centro de la galaxia nos llegan más o nos llegan plenamente. Entonces llegamos al amanecer galáctico. De allí la incidencia de la energía, no solamente del Sol central de las Pléyades, sino del Sol central de la galaxia,
es mucho más intenso, incluso a nivel espiritual, para nosotros. Luego, bueno, seguiremos pasando 5.125 años y llegará el atardecer de la galaxia, para luego en 5.125 años más llegar al Sí, porque dentro de ese giro de 26.000 años, ya estamos en la dimensión maya, el sistema solar en el giro hay un momento donde se acerca más al centro de la galaxia, por eso es la zona del amanecer, claro, del día, que son unos 12.000 años, 12.000 y pico años, y hay otro tiempo, ya dividido en dos momentos, los 26.000 años, hay otro momento donde es la noche galáctica, es decir, estamos más alejados del centro de la galaxia. Claro. Entonces, ahí tenemos una gráfica que nos muestra justamente esa mañana, es decir, esa zona de mayor radiación, de mayor influencia de la luz, de la luz, y si ven ahí el círculo mayor es el giro de nuestro sistema solar, el más alejado, sí, el más que está más fuera, y nos damos cuenta en la gráfica que estamos a punto de entrar, ahí el sol está a punto de entrar a esa zona de mayor incidencia solar. Es como el día y la noche en la dimensión del planeta Tierra. Esta no es otra que nos muestra más grande que está el planeta llegando a ser al amanecer donde galáctico. Hay un sol como una radiación amarilla alrededor. Bueno, sin embargo, ya con esta información nosotros podemos concluir o más bien dar por sentado de que ya hay dos informaciones que convergen, ¿no? En tiempos y en características de lo que va a ser una nueva era alejado de esta corriente mística y filosófica de la New Age, ¿no? Entonces llamarlo de esta manera, porque precisamente se vienen cambios, se vienen transformaciones a niveles físicos, a nivel mental, que va a proporcionar a la humanidad muchas respuestas de las que ahora mismo está necesitando. Y por eso también, y eso también explica que actualmente la necesidad de respuestas, la necesidad de información en el ser humano es mucho más grande que antes. Ya se está despertando porque evidentemente es un símbolo claro, ¿no? Estamos dejando la noche para entrar en el nuevo amanecer galáctico. Bien, entonces teniendo la información astronómica y astrológica, llega la parte del programa pues que más nos interesa. Una de las preguntas más recurrentes es, ya entramos a la era acuariana, ya estamos allí, ¿cuánto falta? ¿Habrá tiempo? Bueno, nosotros tenemos allí como estudio el documento bíblico en Mateo 24. Mateo 24 es un conjunto de versículos que enseñan las señales que Jesús dijo que ocurrirían en un tiempo importante. Ese tiempo bíblicamente se le conoce como el fin. Si unimos ese tiempo del fin con lo que estamos hablando, es el fin de una era y el inicio de otra. El fin de un tiempo maya y el inicio de otro tiempo. Ese cambio de fin e inicio está caracterizado por un conjunto de acontecimientos muy fuertes a nivel planetario, pero también a nivel social y humano, y también de la conciencia. Pero también hay otro documento que hemos utilizado últimamente y es el Evangelio acuariano de Jesús, el Cristo. Allí en el capítulo 159, versículo 29, Jesús también está hablando de las señales que se presentarían en el tiempo del fin. Pero adicionalmente hay algo muy importante. ¿Tienen ustedes, muchachos, esa parte del Evangelio? Sí, Marcos 14. Marcos capítulo 14, desde el versículo 12. Nos dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaron el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Esos son los símbolos. Aquí es momentos previos, ¿no?, a esa última cena antes de el proceso de la pasión y muerte y resurrección del Cristo. Entonces los símbolos que aquí narra el Cristo cuando se hacen los preparativos para la última cena
es, bueno, buscar el lugar donde iba a ser, y bueno, el símbolo es el hombre con el cántaro de agua, que es el símbolo de la era de Acuario. ¿Dónde está ubicada el lugar de la Pascua? Bueno, dice en un aposento alto, es decir, arriba, en los cielos, en el universo. Son símbolos para comprender que aquí lo que nos está hablando es que el proceso del fin, en este caso el proceso que vivió el Cristo de muerte, de pasión, muerte y resurrección, está o coincide o encaja dentro del cambio de era, pero ya no esta vez el Cristo como hombre hace 2000 años, sino una humanidad que entrará a vivir un proceso de transformaciones y cambios profundos. ¿Tienes algo más para agregarle a esa señal del cántaro de agua de la Biblia? No, lo que nosotros estudiamos el programa pasado, Neil, con los 3 Reyes Magos y las características, o más bien lo que a ellos les impulsó trasladarse hasta en este caso Jerusalén, ¿no? Y es precisamente una señal en lo alto, haciendo caso también a lo que decían las profecías, en este caso de Miqueas, y obedeciendo a esa señal, pues llegaron a cumplir todo ese proceso que había en esa profecía. Entonces también se asemeja mucho a lo que nos dice acá, o a esta señal que está en Marcos 14 del versículo 12 hacia adelante. Claro, entonces las citas que acabamos de compartir cuando se habla del hombre del cántaro de agua es la señal que Jesús el Cristo dijo que los apóstoles debían estar atentos para saber del lugar de la última cena. Bueno, pero entonces esta cita está refiriéndose a lo que pasó en la última cena. ¿Cómo se puede utilizar esta cita para saber que corresponde al tiempo que estamos viviendo? El Evangelio Acuariano nos ayuda. Les dije que en el capítulo 157, si se van al capítulo 157, versículo 29, dice lo siguiente: y el hombre que eleva la cántara avanzará un arco del cielo, el signo y el sello del Hijo del Hombre aparecen al este. Los sabios levantarán sus cabezas y sabrán que la redención de la tierra está cerca. Este versículo, este capítulo, todo el capítulo 157, tiene como esencia las señales que Jesús definió para el tiempo del fin. Entonces, en medio de esas señales como guerra, rumores de guerra, también asocia la señal en el cielo. ¿Cuál es la señal en el cielo? El hombre que eleva la cántara avanzará. La cántara, el cántaro, el hombre con el cántaro de agua, que es la misma cita, o el mismo cifrado, claro, o referencia que hace la cita que Salín nos entregó. Un arco del cielo, el signo y el sello del Hijo del Hombre aparecerá en el este. Entonces, ¿qué significa esta parte? Que cuando entremos a la señal o signo en el cielo del cántaro de agua o de Acuario, ese será el tiempo de donde se levantará el Hijo del Hombre, o cuando se forjará la esencia crística en el hombre. Los sabios, dice, los sabios, los entendidos, los que comprenden, los que buscan, levantarán sus cabezas, es decir, mirarán hacia el cielo y sabrán que la redención en la tierra está cercana. Es decir, que es la señal que dentro de las señales del tiempo del fin se debe presentar para entender que estamos en un nuevo tiempo. Esta conjugación de este documento acuariano con el Marcos 14 nos está diciendo que la era acuariana está iniciando. No podemos entender que la era acuariana es de un día para otro. Recuerde que estos son movimientos lentos. Imagínense, el movimiento de precesión dura 26.000 años, el traslado de nuestro sistema solar alrededor de Alción 26.000 años. Entonces son tiempos, momentos que poco a poco la humanidad va desarrollándose. ¿Podemos hablar nosotros aquí en Descubriendo de una fecha exacta del inicio de la era acuariana? Evidentemente que no. No es posible porque esto no se cuenta o no se establece bajo los calendarios que nosotros manejamos o la forma de contar que nosotros tenemos. Esto se debe interpretar a través del avance espiritual, es decir, las señales espirituales de avance o las señales que está presentando el planeta o las señales que se advirtieron en Mateo 24, entre otras, para entender que estamos en un proceso de transformación en el que el conocimiento, la interpretación,
la sabiduría a través de la aplicación, comienzan a denotar que estamos en ese tiempo. Muchachos, esa era acuariana podría tener una relación con lo que los pleiadinos, vamos a utilizar ahora otra fuente de conocimiento, vamos a seguir uniendo conocimientos. La fuente de conocimiento que los pleiadinos nos otorgaron a nosotros cuando hablaron de los pasos, impulsos gestores o 7 días de creación. Ellos hablan de 7 días o de 7 pasos y que estamos prontos de pasar del segundo paso al tercer paso, del segundo al tercer paso. ¿Será que este tercer paso también está asociado a la entrada de ese nuevo tiempo maya o la entrada de la nueva era acuariana? Seguramente porque digamos que los pasos gestores o días creadores marcan también eras dentro del desarrollo humano en este planeta Tierra. Y esos cambios planetarios, cambios humanos, vienen precedidos de fuertes movimientos internos en el ser humano, movimientos en el planeta Tierra. Y ellos también, al entregar las profecías como los 9 tiempos, es una profecía que nos relata cómo el planeta va a cambiar totalmente, se va a transformar. Por eso se llaman 9 tiempos que cambiarán al mundo. Y digamos que el planeta cambiará totalmente su configuración, su ubicación en el sistema solar, y eso por supuesto que impulsará a la humanidad que viva dentro de esos cambios a entrar a ese nuevo tiempo o a esa nueva era, porque también en la profecía de los 9 tiempos se habla de esa nueva era que llega. Entonces, sin mencionar la era de Acuario dentro del mensaje estelar, se está hablando de lo mismo, solo que con otras palabras, para darnos a entender que la humanidad terrestre está finalizando una etapa de tiempos, de aprendizaje, de conocimientos, y estamos adentrándonos a una nueva. Y esa nueva etapa será distinta en muchas cosas, ¿no? En la forma de pensar, la forma de comportarnos, la forma de vivir dentro de este planeta. El planeta cambiará, es decir, va a haber muchas cosas distintas que tendrán por características lo que las distintas profecías y mensajes nos enseñaron. Un nuevo tiempo donde lo pasado dejará de ser, y bueno, ahí pues todo lo que hemos aprendido hasta ahora que debe transformarse para que esta humanidad siga avanzando. No, y así es, y yo no solamente me atrevería a decir que verdaderamente conjuga con eso que nos con esa herramienta que nos daban los pleiadinos, sino que también conjuga con muchas otras cosas como la profecía de los 9 tiempos y las señales que evidentemente también está en el Apocalipsis, en ese relato del tiempo del fin, y sobre todo en el inicio de la nueva etapa, ¿no? Lo que ya conocemos en los últimos capítulos de Apocalipsis. Y es ahí en cuando las profecías empiezan a converger y estas herramientas que de pronto están dispersas, están distorsionadas por la misma manipulación que hubo, también se le encuentran sentidos dentro de lo que proponen, ¿no? En este caso, la era acuariana se encuentra rodeado de muchos símbolos, de muchas terminologías que también son muy características o son muy similares, a las mencionadas en las diferentes profecías. Y eso a nosotros nos da la plena seguridad de que evidentemente es el mismo plan y ese punto de conversión es al que nosotros debemos prestarle atención en cuanto a las señales. Aquí Marta Schaefer nos está diciendo algo, perdón, no tengo prendido. Marta Schaefer nos dice: yo tenía entendido que la alineación de Saturno y Júpiter marcaría el comienzo de la era de Acuario. Recuerden que hace poco se presentó esta alineación en el mes de diciembre. Inmediatamente que comienzan a ocurrir estas alineaciones, se tratan de tomar como la señal que podría indicar el inicio de esta era. Pero yo también recordaría, por ejemplo, lo ocurrido en el año 1999, cuando se presentó también la Gran Cruz Cósmica, la alineación planetaria, que también se tomó por parte de otros investigadores como el momento del inicio de la era acuariana. Cruz que se repitió, si no estoy mal, en el 2016 también. Correcto. Entonces, todos estos eventos y todas estas interpretaciones, los que nos dicen es que los humanos intentamos desesperadamente de ubicarnos en ese inicio utilizando cualquier señal que veamos. Incluso puede ser el paso de un asteroide o cualquier cosa similar. Lo que queremos decir con esto es que más allá de un evento que pueda ocurrir de manera natural y lo interpretemos como la señal que inicia la era, nosotros recomendaríamos que estaría más ligada a lo que espiritualmente comienza a presentar el ser humano. Eso sería evidente.
la señal de un avance, de un entendimiento, de una comprensión, de dejar los errores del pasado y querer generar transformaciones que antes parecieran impensables, estaría hablando de un nuevo tiempo. Y eso sí estaría hablando de un nuevo tiempo, no lo que hacemos antes, ¿no? Creemos que es la señal la que da inicio para que nosotros logremos hacer eso por el inicio. No, es lo que hagamos nosotros lo que marca los tiempos, lo que marca exactamente este proceso. Ahora, hay otra cosa que quisiera como tratar de asociar, porque la astrología menciona que el inicio o en esos albores del inicio de una nueva era, llegan mensajeros que con su mensaje intentan levantar la conciencia de la humanidad para que tenga la sintonía, la frecuencia, la vibración que exige esa nueva era, un nuevo tiempo. ¿Será entonces que esa venida de mensajes desde las Pléyades en los años 70 se puede considerar como esa señal de conocimiento extraterreno desde las estrellas para impulsar a las personas, a los seres humanos de este planeta, a crear esa nueva condición? ¿Qué piensa la mesa de trabajo? Yo pienso que sin duda sí hace parte de ese plan. Nosotros hemos comprendido muy bien que cada cierto tiempo han llegado mensajeros a este planeta en los distintos impulsos espirituales que hemos atravesado. Sin duda ese contacto extraterreno hace parte de ese plan magno que se viene ejecutando, yo diría, desde esa venida del Cristo, ¿no? Se viene preparando la segunda venida. Entonces, hace parte, evidentemente, que vaya a venir algún otro personaje salvador de la humanidad, bajo la condición que muchas creencias y grupos o situaciones místicas lo esperan. Yo lo dudo, por lo menos desde la fuente de la luz, de la fuente de la fuerza oscura, sí sabemos que va a venir un salvador del mundo a gobernar pues lo que quedará de este nuevo orden mundial. Pero como tú decías, pienso que el mensaje se entregó, los contactos se fueron dando y ya de ahí en adelante es lo que el ser humano logre, ¿no? Lo que el ser humano logra hacer. Se habla también del regreso, aquí lo hablábamos del regreso de Juan Elías, muchas profecías así lo anuncian, del preparador del camino. Seguramente sea así como algunos documentos lo anuncian, o seguramente sea un mensaje, una esencia que llegará al planeta y no necesariamente un personaje físico, o puede que venga el personaje. Sin embargo, lo importante es lo que tú decías, ¿no? Es lo que yo me prepare internamente para poder interpretar y identificar esas situaciones, porque si no lo hago, caeré en fanatismos y cualquier evento, pues voy a creer lo fin del mundo, voy a creer que tal personaje que me habló bonito es un enviado de Dios, y entonces ahí estaré confundido. Sí, esas especulaciones a la final lo que hacen es degradar más esa condición tanto mental como espiritual que tiene el ser humano, y es evidente, y nosotros debemos recordar que ante el universo nosotros como humanidad somos unos bebés, y a medida en que los bebés van creciendo se le van enseñando cosas diferentes de acuerdo a las capacidades que vaya desarrollando. Asimismo pasa con nosotros en este momento que estamos cambiando de era. Va llegando información que nosotros necesitamos para ir afrontando todo lo que se está viniendo. Entonces es evidente que este contacto o estos contactos extraterrestres que se han venido dando, pues han venido dando respuesta a las necesidades que, como ya estamos creciendo a nivel universal, pues vamos presentando, y es ahí que es valiosa esa información y debemos conjugarla para sacar las herramientas. Claro, mire lo que dice Raúl Guerra. Bueno, con lo mencionado también me queda la duda si la última cena es un símbolo de cambio de era. Hoy en día la mayoría lo entiende como debemos consumir el sacrificio de Jesús. Es importante tener en cuenta que muchas de las palabras y menciones de Jesús denotaban no solamente un cumplimiento en el momento, sino que marcaban símbolos que debían ser interpretados en el tiempo de la transformación. Cuando se habla de la última cena, que fue un evento que se vivió en ese momento, fue el momento previo luego a la pasión, recordemos que también estaba hablando de la última cena de conocimientos que debía comer el ser humano para lograr avanzar en este proceso de ascenso, entendiendo la última cena como los conocimientos estelares que, como dijo Salim, llegan desde el 73, para que la humanidad pudiese comprender
la simbolociencia, su interpretación y aplicación. Al comer de ese saber, al comer de ese pan, al comer de esa cena, se presentaría esa última de esta era para el inicio de una nueva. De tal forma que tiene un sentido muy simbólico que al interpretarse nos llena de sabiduría y de comprensión al respecto. Hay otros mensajes, muchachos, y alguna anotación, pregunta o ampliación para leerlo, ¿no? Luz Cárdenas dice: gracias por tan valiosa información, el Innominado los bendiga y les siga dando luz. Mar Ledis dice: ¿sería verdad que un meteorito pueda destruir el planeta Tierra? Bueno, la respuesta está clara en relación con el mensaje que les hablamos ahorita, el mensaje pleyadino, cuando habló de los 7 días gestores, o de los 7 pasos e impulsos gestores, o 7 días de creación. Ellos enseñan que estaremos en este planeta Tierra, atravesando un proceso de avance y de evolución durante 4.300 millones de años por 7. Ese es el tiempo que estaremos aquí, desarrollándonos. Y vamos por el segundo de esos tiempos. Significa que nos faltan 5 de esos tiempos para que dejemos de necesitar de vivir y desarrollarnos en este planeta, pues pasaremos a otra dimensión de creación en el vastísimo universo. Por lo tanto, no es lógico pensar, de acuerdo a esa información que nos entregaron, que nuestro planeta será destruido por un asteroide antes de que ocurra todo ese desarrollo. Recordemos que el sistema solar es un sistema inteligente. A veces creemos que esto es simplemente planetas girando allí al azar y que de pronto un planeta desubicado o un asteroide directamente nos va a golpear para destruir todo esto. Esta visión está carente de la inteligencia. Es muy hollywoodense. Es muy hollywoodense, correcto. Sí. Tengamos en cuenta que hay un diseño perfecto en el que cualquier objeto peligroso que pueda representar peligro para los planetas del interior de nuestro sistema solar, por fuerza de gravedad es absorbido por los grandes planetas que llamamos gaseosos. Cualquier amenaza por el diseño inteligente en el que vivimos será absorbido, como ya ocurrió por allá en el 2004 con el Shoemaker-Levy, será atraído por esa fuerza de atracción para que la vida en el interior del sistema solar permanezca durante 7 días o pasos gestores. Así que todavía nos falta mucho por disfrutar aquí en este hermoso planeta. Y esto también me sirve para decir otra de las grandes preguntas, ¿no? La gente, a través de estas corrientes místicas, esotéricas y ocultistas, se les enseña que debemos lograr un desarrollo para irnos a otras dimensiones, para irnos a otros cielos hipotéticos, otros planetas por allá. Otros planetas. Y no es así. Nosotros vamos a estar en este planeta porque es nuestra casa que nos fue designada para desarrollarnos. ¿Y por qué desarrollarnos? Porque nosotros como humanidad somos el resultado, recuerden, de lo que pasó en un momento en una humanidad que olvidó la plenitud. Y para recuperar la plenitud, las leyes universales crearon un espacio-tiempo de 7 días que nosotros atravesamos para lograr la perfección. Sed perfectos como vuestro Padre lo es en los cielos o en la creación. Y para eso tenemos 7 días de creación o 7 pasos. Vamos por el segundo. Fíjese todo lo que todavía nos falta. Nos seguimos matando, nos seguimos asesinando, seguimos traicionándonos, seguimos destruyendo el planeta. Quiere decir que aún nos falta perfección, y eso no lo vamos a lograr por mucha religión, dogma o cosa que conozcamos hoy. Hoy ¿para qué vamos a salir de aquí? Exacto. Pues llevamos el COVID a otros planetas. Élites creando COVID. Sí. No, y toda la manipulación, vacunas, transgénicos, ARN, que es lo que tiene la vacuna, que eso es potencialmente peligroso. Pero bueno. Ese será otro tema. Eso es si es que se puede hacer y no lo bajan. No lo censuran. No lo censuran, sí. Ángela Pérez dice: los amo, saludos desde Querétaro. ¿Qué le pasó a Salín? ¿Quiere ser jugador de fútbol? Cambio de look. No sé. Él tomó el 2021 con una nueva vibración energética. Tanto que cambió el color de su cabello. Sí. Carlos Gómez dice: dar like es importante. Les agradeceríamos que en este preciso momento le demos un like a la transmisión y así hacemos que este video corra mucho más. Olimpia Pulido dice: hola, excelente noche. Hace tiempo escuché que los tiempos se hacen más cortos. ¿Qué hay de verdad en esto? Y división de pensamientos. Esto es una realidad, ¿no? Ya nosotros hemos explicado en diferentes ocasiones que
De acuerdo a los movimientos telúricos tan fuertes que han habido en este planeta Tierra, el eje de la Tierra o la rotación de la Tierra se ha ido corriendo un poco, lo que hace que la rotación sea un poco más rápida. Y por allí hace poquito estaba leyendo un artículo que precisamente el 2021 va a ser uno de los años más rápidos en pasar. Sí. Y es por eso, ¿no? Y lo podemos notar cómo empezó el 2021, ¿no? Heladas nunca antes vistas en España. Tenían 50, 60 años que no había una helada de la magnitud que hubo y bueno, y todo lo que va a traer este año. Entonces empieza con esa característica, ¿no? Entonces, a la oyente Olimpia sí le queremos decir que desde el punto de vista de la mesa de trabajo, los días evidentemente sí son más cortos. De acuerdo a la profecía de Mateo 24 también lo necesitan anuncia. ser más cortos. Mateo 24 en uno de sus versículos dice: los días serán acortados. Sí. Y esto es como consecuencia, así como explicó Juan, del movimiento planetario, de los efectos que está ocurriendo, y hay un movimiento más rápido en milisegundos, Sí. que también a nivel espiritual nos toca mucho. Betty López, buenas noches desde Medellín. Carolina Prelx, hoy recibí un arcoíris como regalo del cielo. Marledis Muriel, ¿es verdad que las frecuencias de la Tierra subió mucho? Sí, señor, También. se llama la frecuencia de resonancia Schumann. El mismo proceso de que tú explicaste se debe a una energía adicional que estamos recibiendo, no solamente de nuestro Sol. El campo electromagnético solar ha venido cambiando, las radiaciones electromagnéticas han venido generando un efecto muy importante en el cambio de la frecuencia de resonancia del planeta y de los seres vivos. La frecuencia de resonancia no solamente ha variado en el planeta como ser vivo, sino en los seres vivos del planeta, por también la incidencia de energías más allá de nuestro Sol. Ricardo también lo dice: lo que gobierna son los símbolos. Entonces aquí tenemos, amigos oyentes, varios de los mensajes. ¿Otro mensaje? No, nos siguen mandando saludos, gracias por el tema. ¿Me puede explicar qué significa el arco iris alrededor del sol? Soy Gabriela desde Argentina. Bueno, el arco iris alrededor del sol realmente no es que esté alrededor del sol, es un fenómeno producido por los rayos del sol entrando a la atmósfera, impactando con agua, ¿no? Con agua suspendida en forma de gas, y eso genera un halo solar. Es el mismo efecto que sucede ya más en la Tierra cuando los rayos solares impactan contra las gotas de lluvia. Se genera el arco iris, se genera un poco más arriba y por eso se ve completo. Solar, así es. Ese es el famoso halo solar. ¿Qué significa? Bueno, como todo, pues se le busca significado desde distintos puntos de vista. Es un fenómeno natural, muy bello, eso sí, muy bonito, pero realmente no tiene, digamos, ningún símbolo místico, ¿no? Esotérico. No debería tenerlo. No debería tenerlo. Simplemente es una manifestación de la naturaleza y bueno, que demuestra toda la energía, ¿no? Y la belleza que tiene nuestro Yo aprovecharía planeta. esa pregunta que ha hecho la oyente, ¿verdad? La oyente, con relación a lo que podemos ver alrededor del Sol, de las estrellas, a las alineaciones de los planetas, y ser prudentes, porque en este momento sale inmediatamente cualquier teoría explicando, tratando de explicar que eso representa la señal del fin del mundo o cualquier cosa. Y alrededor de esos movimientos, que muchos de ellos son absolutamente naturales, aparece más de una filosofía y de un grupo sectario intentando captar a adeptos para su beneficio. Entonces, es importante entender que no estamos solos o desconectados con lo celestial, y me refiero a lo celestial con los planetas, los astros, las estrellas. Sin embargo, cada vez que se dé un tipo de movimiento de estos, seamos prudentes e investigamos más profundamente para entenderlo como se debe. En el caso de la era acuariana, ¿cuántas cosas místicas se han tejido alrededor de esto, no? Tú mencionabas ahora, Salim, el tema de la nueva era, que está llena de tantas cosas positivas como también de cosas negativas. Igual que la religión, con cuantas cosas positivas, cuando se da un mensaje espiritual, claro, pero mezclado con cuantas cosas negativas que tergiversan y truncan el avance. Porque al final, este tipo de información, sectas, religiones o filosofías, su propósito fundamental es, utilizando conocimiento que pueda traer por ser verdadero, mezclarlo con algún tipo de información no tan santa para determinar algo interesante, y es obstaculizar el avance, frenar el avance para que el ser humano no salga de allí. Por eso, identificar esto nos invita a ser muy, pero muy prudentes,
No ser escépticos, porque es el otro extremo, ni ser los creyentes que en el primer meme que aparece diciéndonos que ya llegó la era acuariana por tal o tal cosa, pues lo creemos y lo difundimos como si fuese una verdad. Entendiendo las señales, entendiendo los conocimientos, no solo de una fuente, sino el cruce de varias información, nos puede llevar a ubicarnos, y eso tampoco es categórico, a ubicarnos de cierta manera para reaccionar de una manera muy distinta a la que se pretende con este tipo de información que en este tiempo abunda en la red. Sí, sí, así es. Sí, a modo de conclusión, este programa nosotros lo hicimos para que también entendiéramos un poco de eso último que nos estaba hablando Neil, y es que nos pudiéramos nosotros ubicar, pero a nivel de las señales que han estado anunciadas, tanto externamente en el cielo como acá dentro de la tierra, y también internamente en nosotros se están dando ya esas señales. Entonces, ser un poco más objetivos a la hora de tener una información y no ser tan rápidos a la hora de concluir algo, ¿no? Porque esto también, la especulación en esto también nos estanca a nivel espiritual, y siempre esperamos una solución a nivel externo, ¿sí? Y todas las respuestas y todas las necesidades que se nos van a presentar van a partir de una sola voz, solamente interna. Entonces, esa es la conclusión. Sí, mi conclusión, sumado a lo que dice Juan, es precisamente alejarnos un poco de tantas cosas que se dicen. La red está inundada de información que ya no sabemos qué es verdad, qué es mentira, qué está mezclado. No buscamos las fuentes originales, muchas veces no comprobamos, sino que tragamos entero. Ahora hace poco, bueno, el boom de WhatsApp y Telegram, como si WhatsApp fuese nuevo que nos espiara, o Telegram no lo va a hacer. No importa, es simplemente seguimos las tendencias y no procesamos, sino que muchas veces, como decía Juan, somos muy rápidos. Somos reaccionarios. Así que hay que tomar las cosas con mayor prudencia. Fíjense que las eras demoran mucho tiempo en hacer los cambios y los procesos, ¿no? Y en eso la naturaleza nos enseña. Los ciclos en la naturaleza muchas veces son lentos porque se necesita de ese tiempo para que el cambio y la transformación quede perfecta. Y muchas veces queremos hacer transformaciones corriendo, y cuando lo hacemos así, pues cuando vemos a ver, realmente no hemos cambiado. Simplemente tapamos cosas y luego tenemos que mirar hacia atrás y empezar nuevamente. Así que en el proceso de búsqueda es igual, procesar la información, meditarla y empezar a vivirla para empezar a discernir qué es lo verdadero y qué es lo falso. Así que bueno, con eso me despido y nos estamos viendo el próximo viernes. Yo quiero despedirme utilizando algo que aprendimos en el programa anterior para unirlo con lo que aprendimos en este. En el programa anterior descubrimos que unos personajes que eran capaces de leer el inicio de la era en la que vivían, entendiendo que en esa era debía ocurrir un evento muy importante o nacimiento de un ser que impulsaría esa era, igualmente en esta era que se aproxima, que se le llama de Acuario, va a ocurrir lo mismo. Se invita a que los entendidos logren comprender estas señales en lo alto, estas señales en los cielos, y puedan identificar el tiempo y momento del nacimiento, ya no de un Cristo o Jesucristo como aquel entonces, sino del nacimiento del Hijo del Hombre en cada uno de nosotros. Ese es el mensaje más importante al final de este programa, porque todo este conocimiento lo que nos está diciendo es, ya es el tiempo. Ya es el tiempo de entender que necesitamos dar otra talla. Es el tiempo de entender que aquellas cosas que tantos daños nos han hecho, tenemos que comenzar a repudiarlas, a pasar por alto esos malos tiempos para crear condiciones distintas en mi interno, en mi entorno más cercano y en el entorno social y planetario. Y esa es la invitación que queremos hacerle a cada uno de ustedes al final del programa, de que no quede simplemente esto como que era acuariana, empieza, no empieza, esto, no esto, sino que tomemos el mensaje para levantar conciencia y transformar una humanidad que somos nosotros mismos, que tanto lo necesita. Esperamos que sea así para cada uno de nosotros. Gracias Juan Manuel, gracias Salín por la disposición que tienen cada 8 días
de compartir con los oyentes y televidentes de Descubriendo. También agradezco a Trinidad, que a pesar, bueno, de que está un poco malita de salud, y Santiago también se disponen para trabajar en esta emisión y que llegue la información a todos ustedes. Un abrazo de corazón y los esperamos el próximo viernes aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo.